el húmero. El húmero va a tener una epífisis superior, no, va a tener una epífisis proximal. Recuerden de que el superior e inferior no es un término utilizado. ¿Ya? La literatura, como les dije, anglosajona, habla de craneal y caudal. Es lo mismo que decir proximal, distal, próximo a la cabeza, ¿no? Más próximo a la, o la zona media, pero a la zona media también, ¿no? A la línea media, ¿no? Pero en sí es por la cabeza, porque es lo más cercano a arriba, ¿ya? Entonces es caudal, lo que está más lejos, distal es lo que está como caudal, y lo proximal o craneal, ¿correcto? Listo. Entonces nosotros vamos a tener al húmero como un hueso largo que va a tener una cabeza articular, y esta cabeza articular va a tener un cuello anatómico y va a tener un cuello quirúrgico a nivel de lo que hablamos denominado metáfisis. La metáfisis es como que el cuellito, aquí también tenemos una metáfisis. Pero para fines prácticos hablamos de epífisis, diáfisis y epífisis. Epífisis proximal, epífisis distal y diáfisis. El húmero tiene una característica que ustedes lo van a ver, cójanlo, y van a ver que es como que si lo hubieran hecho así, como que si lo hubieran torcido aquí en medio. Miren, aquí sí, torcido. Y casualmente sirve anatómicamente para hacer estos movimientos de rotación, ¿no? De rotación. Pero eso también lo hace susceptible a que en un gancho, ¿no? te lo fracture, te lo rompan, porque esta torsión que tiene lo puede rápidamente romper, ¿no? Y también susceptible a que la cabeza articular pueda salirse. Luxación de hombro, y las luxaciones de hombro son más peligrosas o son emergencias más inminentes que una fractura. Una fractura puede esperar, es más, hasta en salud, en el Ministerio de Salud, hasta hay que volver a refracturar cuando se opera, porque ya se consolida en 15 días una fractura mientras esperas el material y todo lo demás. Pero una luxación no espera. La luxación, salido la cabeza articular de la cavidad glenoidea, digamos para un lado, tienes que tú ponerle anestesia local y traccionarlo. ¡Bla! Jalar y volverlo a suceder. Hacer la tracción, ¿no? Ya el que va a ser traumatólogo tiene que tener fuerza para hacer eso, ¿no? Entonces, y se hace todos los días, pero todos los días los jugadores se caen o la gente, y se sale y se desarticula, se sale, se rompen todos los ligamentos que lo recubren, y entre ellos pues el hecho mismo del manguito de los rotadores, ¿no? El manguito de los rotadores. Teníamos entonces cabeza, que es una semiesfera que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula, y esta articulación va a ser la llamada articulación glenohumeral, o también llamada escápulo-humeral. Esta es una articulación tipo sinovial esferoidea, de tipo esferoidea. Yo les doy una recomendación. Vamos a hablar de muchísimas articulaciones y todas tienen tipo y género. Hagan una tabla en su cuaderno y pongan la articulación, por ejemplo, escápulo humeral, ¿no? Que es la glenohumeral, tipo y género, como les explicaba, ¿no? Tipo y género. Nombre completo, tipo y género. Otra, por ejemplo, la articulación esternoclavicular. Esta es una articulación también sinovial y de tipo silla de montar, en silla de montar, por ejemplo. Entonces, todas tienen su tipo y su género. Hagan un cuadro y memoricen, ¿ya? Eso es importante, porque va a venir en el examen. El otro es acromioclavicular. Acromioclavicular. Y ahí ya nos vamos a la escápula, pero primero terminemos con el húmero. Entonces, el húmero les dije que tenía como una torsión, y esta torsión le va a dar una impresión de una rugosidad a este nivel, denominada la B deltoidea. ¿Por qué? Porque ahí se insertan las fibras terminales del deltoides, en la tuberosidad deltoidea, ¿no? Es la B deltoidea de la tuberosidad deltoidea.
Asimismo vamos a encontrar una cresta en la parte superior. Esta cresta casi que está parte de la parte final del tubérculo mayor, va a prestar inserción a un músculo que se llama pectoral mayor. La fibra que va en forma de aleta hacia el húmero, esta fibra le va a prestar también posición a la cola de Sten. ¿Qué es la cola de Sten? Parte de la mama, de la glándula mamaria. La glándula mamaria no es solamente la circunferencia en cuadrantes, sino que esta se proyecta hacia la axila. Por eso es de que cuando hay cáncer de mama, hay ganglios axilares que hay que vaciar, que hay que quitar, porque son los que van a hacer diseminación del cáncer más rápidamente. ¿Correcto? Entonces es a nivel de la cola de Sten. Y cuando se hace una exploración de la mama, no solamente es en horario, sino que hay que explorar también la cola de Sten, que es parte de la glándula mamaria. ¿Correcto? Tenemos entonces la cresta para el músculo pectoral mayor y tenemos a los dos tubérculos, el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Entre tubérculo mayor y tubérculo menor vamos a encontrar un surco intertubercular, porque son tubérculos, ¿verdad? Tubérculo mayor, tubérculo menor, intertubercular. Y esto le va a servir como una corredera para el ligamento, el tendón o ligamento del bíceps en su cabeza larga, la cabeza larga del bíceps braquial, ese es el nombre completo, bíceps braquial. Entonces, nosotros vamos a encontrar esta corredera o surco para el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial a ese nivel, ¿correcto? ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Que en la parte distal o en la parte proximal vamos a encontrar agujeritos como estos. Son los agujeros nutricios, donde va a llegar los vasos sanguíneos, ¿correcto? Tenemos en la parte inferior, porque el hueso del húmero es casi como triangular, como que tiene una base y tiene un vértice, vamos a encontrar en la parte posterior la fosa troclear, de la tróclea del cúbito. El cúbito tiene una tróclea, que es el codo. El codo, esta es la tróclea. Y esto se inserta aquí, es así, como un gancho. Y este gancho es propia del cúbito, no del radio, porque el radio va a tener una cabecita como un botón que se va a articular a este nivel de la tróclea. Y aquí el capítulo, ¿correcto? El capítulo y la tróclea. Entonces, las trócleas van a ser prácticamente los laterales de la articulación del codo, ¿ya? Y así lo vamos a encontrar. Entonces tenemos las fositas, vamos a tener el propio codo y las articulaciones para la cabeza del radio, ¿no? La articulación para la cabeza del radio. El húmero en la parte del codo es más gruesa, la epífisis superior, mientras que la epífisis inferior es más delgada. Por el contrario, el radio, acá en la parte superior, su epífisis no superior, sino proximal, es mucho más pequeña, mientras que su base, hacia el nivel de la muñeca, va a ser más amplia, ¿no? A nivel de la muñeca va a ser más radio que cúbito, y a nivel del codo es más cúbito que radio, ¿ya? ¿Y cómo lo disponemos o cómo lo ubicamos, dónde está el cúbito y dónde está el radio? Pues con una memotaña como esta, utilizando el pulgar y el meñique. A este nivel está el radio, radio, dos falanges, radio, mientras que a este nivel está el cúbito, tres. Es como la basílica y la cefálica. Exacto, como basílica y como la cefálica, ¿no? Y cuando nosotros ubicamos las articulaciones, como les dije, darle todo nombre, género y tipo, ¿correcto? Y así hacen un cuadrito. Lo pegan ahí en su cuarto, ya sacan el póster de los BTS, ponen ahí toda la lista de músculos con sus orígenes y sus inserciones. Básico. Ni bien se levantan, o siquiera lo ponen en su techo. Músculo, inserciones. Es una pregunta, también nos pueden preguntar claro, inervación, Inervación, claro, por irrigación, supuesto, sí, irrigación, inervación y función.
función. Drenaje, o sea, ¿drenaje a qué se refiere? Venoso, Venoso, de ¿no? la vena, porque las venas drenan, ¿no? Las venas drenan, ¿correcto? Entonces, ya vimos el húmero, ¿correcto? ¿Qué cosa más vamos a ver a este nivel? Luego de ver las inserciones que también tiene el húmero, vamos a encontrar las inserciones y las características que tiene este huesito triangular. Este huesito triangular es la escápula. Tiene una cara posterior, una cara anterior y una cara lateral. Va a tener ángulos y va a tener bordes, ¿no? Va a tener bordes. Vamos a encontrar aquí primero a una protuberancia en la parte posterior, que es la espina de la escápula, que termina en una paleta. ¿Cómo se llama esto? Acromion. Y este acromion se va a articular con la cara acromial, ¿no? De la clavícula, ¿no? Y va a rozar así, ¿no? Así va a rozar así, la parte anterior. Pero recuerden de que este acromion va a estar rodeando la cavidad glenoidea y va a ser la protección de la cabeza humeral para que no se salga hacia arriba, ¿no? Pero llega un momento que puede salir igualito, ¿no? Porque los tendones se rompen, ¿no? Y esto puede salirse. Pero de por sí este es el tope. Miren, porque nosotros ya no podemos ya extenderlo más allá. Es hasta ahí nada más. ¿Por qué? Por la presencia de el acromion y esta apófisis coracoides. Apófisis coracoides que le presta inserción al músculo coracobraquial. Coracobraquial, ¿no? Y el bíceps-cabeza corta, muy bien. Y en la parte de la fosita subglenoidea también. Ese es el, ¿cómo se llama? El tubérculo infraglenoideo, ¿no? El tubérculo infraglenoideo de la fosita infraglenoidea, ¿no? O subglenoideo. Entonces, nosotros vamos a encontrar que esta espina en la parte posterior nos va a delimitar dos espacios. Un espacio supraespinoso y un espacio infraespinoso para cada uno de sus músculos. Músculo supraespinoso y músculo infraespinoso, que son dos músculos de la manguito de los rotadores. En la parte posterior, una fosa, miren, un hueco, una depresión. ¿Y la de atrás también no se llama fosa? No, espacios. Son espacio para el músculo infraespinoso y supraespinoso. En la parte de acá podríamos llamarlo también fosa, ¿no? Porque es como que un huequito, ¿no? Pero sobre todo es el espacio para el músculo supraespinoso y para el infraespinoso, ¿no? Por la presencia del espino. En el Nether está como fosa. Como fosa, ajá. Sí, pero pues lo podemos llamar como fosa. Y aquí esta sí es sí o sí fosa subescapular. Fosa subescapular. Y como última pregunta, nada para continuar, si en el examen me pongo acá en un palito y me dicen ¿qué es este espacio de acá? Yo sí pongo fosa. Puedes poner fosa porque está en el libro. Es válido. Hay diferentes literaturas. Pueden poner espacio o fosa para la inserción del músculo infraespinoso. ¿Correcto? Entonces, aquí a los lados también tenemos para la inserción de los redondo mayor, redondo menor y los serratos, en la parte de la serrato anterior, ¿ya? También vamos a tener una depresión acá. La escotadura, ¿para qué? ¿Para quién? El nervio supraescapular. El nervio y el van, la vena, la arteria y el nervio, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar el coracobraquial, el acromio y la cavidad glenoidea van a ser la parte lateral del ojo, ¿correcto? Y esto va a delimitar también un espacio, miren, un triángulo o un espacio axilar, del triángulo axilar, ¿correcto? Y hacia adelante, aquí con la clavícula. La clavícula. Recuerden el extremo acromial y el extremo esternal. Uno con el esternón y el otro con el acromio, ¿no? También género y tipo. ¿Correcto? Vamos a encontrar que la clavícula va a prestarle inserciones a 5 músculos. La cara external, que es plana, miren, la cara external, que es plana,
va a tener la inserción primero del músculo de nombre más largo, esternocleidomastoideo, y el pectoral mayor, y el extremo acromial le va a dar inserción al músculo deltoides y al músculo trapecio, y en la parte inferolateral va a dar a la subclavia, que inclusive va a tener un canal para la subclavia, ¿no? Y ahí también por ahí va a pasar un paquete vasculonervioso, ¿no? Correcto. En los lados vamos a encontrar fibras, rugosidades para fibras de ligamento. Ligamento trapezoideo. Conoideo. Trapezoideo y conoideo. Son los que van a estar en este extremo lateral, ¿correcto? Y que ayudan pues a fijar también el movimiento, porque desde el hombro encima cuando hacemos este movimiento pues no se zafa, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Y muchas veces susceptible a romperse también, porque tiene esta sinuosidad, pero el cuerpo lo ha hecho tan prodigiosamente, así que si se llega a fracturar, simplemente se alinea y en 15 días vuelve a su formación. Muy pocas veces se entra a quirófano para operar una clavícula, a menos que sea muy desplazado o que haya entrado y haya roto la vascular, pues, ¿no? Y ahí sí es importante ingresar. Así que una caída de hombro también es peligrosa. ¿Por qué? Por los vasos sanguíneos que están en la parte inferior. Por otro lado, la clavícula, al prestarle en el surco el espacio para el van subclavio, esta vena subclavia, esta arteria subclavia cumplen funciones. La vena subclavia se aborda para poner el catéter venoso central. Los catéteres venosos central son dispositivos invasivos que sirven para colocar tratamiento parenteral, para colocar alimentos en pacientes que están críticos, que están en coma o están intubados. Entonces por ahí se ingresa para poder colocar alimentación o antibióticos de amplio espectro muy difíciles de acceso y que pueden quemar venas u otros accesos. Este vaso es bastante importante, ¿correcto? No obstante, el hecho de su ubicación, que es una parte de un calibre grueso, pudiera hacer que el catéter perfore cercanamente la pleura, porque aquí nomás parece que está la costilla, la primera costilla, y ahí nomás está el pulmón. Entonces imagínense, el catéter se mueve y perfora el pulmón, y lo primero que perfora no es el pulmón, sino la recubierta. ¿Cómo se llama lo que lo recubre? La pleura. Tenemos pleura parietal y visceral, y al perforarlo, recuerden de que el interior va a tener una presión negativa. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer un cuando entra el aire, un neumotórax. Peritoneo es del peritoneo del abdomen, neumotórax, ¿no? Y a veces no solamente entra aire, sino también entra sangre, porque se rompe el vaso, pues, ¿no? Entonces estamos ante un hemotórax, ¿no? Un neumotórax y un hemotórax. ¿Qué es lo que va a experimentar en ese momento el paciente si sabemos que el pulmón es tan lábil de presiones? O sea, rapidito se irrita. Dificultad respiratoria. Paciente con dificultad respiratoria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerle un catéter para descomprimirlo, un catéter para drenar bien que fuera la sangre o bien para que salga el aire, ¿no? Rápidamente. ¿Correcto? Entonces, la clavícula va a tener esas características, ¿correcto? Entonces, sus tubérculos para los ligamentos, ¿no? Que ya hemos hablado. ¿Qué otra cosa más? La clavícula, ya hablamos de la escápula, ya hablamos del húmero, nos vamos al tejido. Ya lo tenemos claro. Sí. Tenemos claro. Gracias. Entonces aquí nos ubicamos y lo primero que vemos aquí, lo primero que vamos a ver es la clavícula. Aquí una costilla,